Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Muchas veces recuerdo nuestras salidas, nuestras escapadas en la adolescencia, a fiestas, a celebraciones en casa de los amigos, en el barrio o inclusive fuera del barrio, porque nuestros amigos también tenían familiares que vivían en otros barrios. Y bueno, éramos todos conocidos y así también nos invitaban a nosotros a las fiestas que ellos hacían los fines de semana. Así íbamos conociendo también otros barrios, otras familias, otra buena gente que recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Estaba recordando hace poco las fiestas a donde iba con Ricky y con su hermana, que eran primos de Chuchú, un muchacho del barrio, también muy querido. Y entonces Eduardito, Dimitri, Chuchú y Ricky y su hermana y muchas otras gente del barrio nos encontrábamos en grupo y entonces caminábamos hasta lugares como Santo Suárez, donde ellos vivían, La Víbora, y asistíamos también a fiestas que no eran del barrio. Solo para decir que nosotros salíamos frecuentemente, además de estudiar fuera del barrio, pero salíamos frecuentemente a caminar los fines de semana y a disfrutar de la belleza arquitectónica que aún quedaba en La Habana. En este caso hablo de La Habana, que fue la ciudad que vivimos en nuestra adolescencia. Pues recordando todo aquello con tanto cariño, esta mañana mi hermana me envía un video que tenía algunas imágenes sobre el malecón actual, el malecón del día de hoy. Aquello de más está decirle que parece que por allí pasó la guerra. Aquello recuerda verdaderamente a un país que ha pasado una guerra con misiles, con ataques frecuentes de un enemigo que jamás existió. Porque el enemigo que nos representaba nuestros dirigentes políticos, incluido el jinetero mayor, que fue el hombre que expolió de sus riquezas a todo el país, que engañó a los cubanos, que les vendió baratijas en dólares, que metió gente presa en la UMAP, que junto con el Che Guevara se manifestó y atacó los homosexuales y los calificó de disidentes, de gusanos, de enemigos. ¿Habrá habido ¿Habrá habido un tipo o un grupo de tipos más homófobos que los dirigentes de la Revolución Cubana? No lo creo. Pero bueno, ahí no vamos. Sino para decirles que ya hace 30 años yo estaba completamente convencido de que eso iba a pasar. Quiere decir la destrucción literal, la destrucción de las estructuras de nuestra Habana. Bastaba con ver cómo se construían una tras otras barbacoas en todos los edificios, en todas las casas coloniales que tenían una altura prudencial. Bueno, pues se dividían en dos y se construían barbacoas. Aquello era un horror. Yo cada vez que entraba a alguno de aquellos lugares me deprimía profundamente. Y no estoy criticando a las personas que lo hacían. Las personas que lo hacían querían simplemente aumentar el volumen habitable de sus casas o dividirlo en dos para tener un poco más espacio y privacidad para poder acoger a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares que se habían quedado
sin vivienda, poco a poco, o que no habían tenido nunca una, o que venían del interior de la isla y era necesario acogerlos también. Todas esas estructuras se fueron destruyendo. ¿Por qué? Porque la primera cosa que sucede cuando multiplicas por 2 los fluidos que van hacia las infraestructuras, hacia las canalizaciones, bueno, evidentemente todo se rompe, todo se deteriora. Esto sumado a que no había mantenimiento absolutamente de ninguna de aquellas estructuras, ni de las calles, ni de las alcantarillas, ni de los muros de separación, ni los contenes, ni las aceras, ni los parques. Todo aquello se fue destruyendo poco a poco y yo vi con una gran tristeza a dónde íbamos a llegar. Esto sumado a la miseria espiritual que se apoderó de los habitantes de nuestra isla, a la miseria inevitable que hoy en día ha llegado a la indigencia mayor, a la mayor ignominia que puede sufrir un ser humano. Hemos tenido que echarnos a hombros a nuestras propias familias como si aquello fuera una obligación. Bueno, pues sí, para muchos de nosotros se convirtió en una obligación moral, porque no queríamos dejar morir de hambre a nuestros familiares. Aún hoy en día, lo más inexplicable, donde para todos es completamente claro que aquel gobierno, que aquel desgobierno vive de nuestro aporte, que aquella gente vive del dinero que mandamos en remesas a nuestros familiares, aún muchos lo siguen haciendo porque no pueden soportar el dolor de ver a sus familiares pasando hambre. Por supuesto que esa no es la solución. Ninguna remesa puede solucionar el problema cubano, porque todo aquello es inmediatamente consumido y devorado por aquel gobierno que se roba y saca cada dólar que entra a la isla. Estas cosas así sorprendentes, ¿no? Recuerdan mucho antes, no mucho antes, poco antes de que yo me fuera, el proceso de Ochoa, del general Ochoa. Alguien que sacó la cabeza con un poco de dignidad para defender una idea o una acción que cometió. Buena o mala, porque esa persona estaba cumpliendo órdenes, era un militar. Bueno, pues ahí vemos cómo aquella especie de dictadura sangrienta tomó a uno de los suyos y a otros también y los degradó, los humilló, los fusiló, los exterminó públicamente en un gran proceso y un gran circo que formaron para defender la moral de la familia Castro. Vemos la moral de la familia Castro, la vemos hoy. Vemos el pequeño mierdita este fantoche de Sandro, el nieto de Fidel, que anda por ahí burlándose, riéndose de la miseria que viven todos los cubanos. Y esta intervención mía del día de hoy, créanme que no tiene una intención política, para nada. Estoy hablando sencillamente porque pienso que este dolor lo sentimos todos los cubanos, dentro y fuera de la isla. ¿Por qué los cubanos no terminan con aquello? ¿Por qué no? Mi opinión es bien fácil. Cuando uno tiene cosas materiales,
siempre tiene un temor a perderlas. Y cuando esas cosas materiales no están, uno se aferra a otras cosas. Uno se aferra a un pequeño automóvil, a un viejo automóvil. Uno se aferra a, no sé, a un radio donde puede escuchar las noticias. Uno se va aferrando más y más a las pocas cosas que le van quedando. Y entonces hoy en día, yo creo que los cubanos se han aferrado a lo único que les queda, que es la vida. Tenemos que entender que los cubanos que están dentro de la isla, el único temor que pueden tener no es a la represión, es que dentro de esa propia represión se ponga en juego su vida, su integridad física. Esa es la única explicación. Hablando con ustedes un poco el día de hoy, les deseo que estén bien. No he querido entristecerlos, no he querido para nada hacer una intervención política, puesto que considero que mi información como mi formación política no son suficientemente sólidas. Yo he actuado en la vida solamente por mi propia inspiración, por lo que me ha dictado mi conciencia. Así he hecho las cosas. De veras que les deseo que estén todos bien. No olviden suscribirse al canal si acaso les gusta conversar conmigo o escucharme, más propiamente dicho. Y a todos, que estén bien, que tengan mucha salud, mucha prosperidad. Nunca hablen mal de nadie. Eso es lo único que les digo. Nunca hablen mal de nadie. Que Dios los acompañe. Hasta la próxima.